Buenas tardes, damas y caballeros, señoras y señores. Me corresponde presentar al conferenciante de hoy con una... me agrada mucho porque evidentemente es una oportunidad especial que tenemos los profesores de nuestra vida académica, nos regala estas posibilidades de presentar hoy a una persona que fue alumno tanto de Jaime como mío, ¿no? En fin, José Luis, voy a intentar hacer porque lo que nos interesa es su palabra, por supuesto, ante todo. Entonces voy a hacer una presentación de él lo más breve posible. José Luis González Munuera es licenciado en Bellas Artes, en las especialidades de pintura y dibujo, título que obtiene en el año 1987, pero también licenciado en la especialidad de conservación y restauración de obras de arte, título que consiguió en el año 2013. Desde el año 93 es profesor activo de dibujo artístico y color del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño en la Escuela de Arte, plaza que obtuvo por concurso oposición y que sigue ocupando en la actualidad. En el año 2014 obtiene el título de doctor en Bellas Artes por el Departamento de Dibujo de nuestra facultad, con la tesis titulada Gargolarium, guía visual del estudio iconográfico y iconológico de la estatuaria Gargolaria de España y de los países de su entorno. Su extensa obra como creador ha sido difundida a través de numerosas exposiciones individuales y colectivas a lo largo de todo el territorio español, estando presente y repartida entre distintas entidades, colecciones particulares y museos de España, especialmente en Barcelona y Cádiz. Como inquieto artista y a la vez investigador, desarrolla una continua y significante labor divulgativa, y una prueba de ello es el libro que publicado el pasado año y que con el título Claves herméticas de las puertas de la Catedral de Sevilla, hoy es precisamente la obra que ha motivado la invitación de esta Real Academia para impartir lo que va a ser una interesante conferencia y que el autor ha seleccionado de una de las partes de la citada obra. Pero para terminar, no quisiera dejar de mencionar otra reciente publicación del doctor Munuera, no menos interesante que la que hoy nos ocupa, pues una obra que ha conseguido llevar a término a pesar de las incomprensibles dificultades que ha tenido que superar como investigador en el Museo del Prado. Esta vez la obra se titula Simbología del Jardín de las Delicias del Bosco. Sin más, le cedo la palabra. Ante todo, agradecer al ilustrísimo señor presidente de la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, don Juan Miguel González Gómez, al secretario general, don Fernando Fernández Gómez, al vicepresidente y, por supuesto, al compañero y ilustrísimo señor don Juan Manuel Miñarro López, por académico numerario de esta institución y por la oportunidad de dar a conocer parte de mi obra en tan magna institución como es la Academia de Bellas Artes de Sevilla, que tiene un rancio abolengo y una larga historia. La conferencia va a tratar, más que una conferencia, sería una presentación de todas y cada una de las partes que compone algunas de las puertas de la Catedral de Sevilla. Como estamos muy determinados de tiempo, tan solo contamos con una hora, vamos a hacer un resumen muy breve en el que no se va a tocar todos los elementos que lo componen, pero sí que vamos a entrar en parte de la simbología que lo desarrolla. Y tan solo nos vamos a concentrar en una puerta que es la que yo creo que tiene más interés, porque es la que más carga simbólica tiene y porque, en cierta manera, es la primera que inicia un ciclo sobre la vida de Jesús representada en la Catedral de Sevilla, como sería la Puerta del Nacimiento. También hemos de hacer constar que forma parte también esto de un plan de investigación del grupo de trabajo dependiente de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, del Departamento de Dibujo, el grupo Artana, de Humanidades 552, que dirige Antonio Bautista Durán. Y bien, empezamos con una cita que nos la dice Fulcanelli y la voy a leer literalmente en su libro El enigma de las catedrales. Dice así: de las tinieblas del exterior, es decir, la ignorancia, el buscador penetra en el interior del templo en busca de la luz, forjándose la victoria de lo espiritual sobre lo material, de la inteligencia sobre el instinto, encontrando ese eje sagrado en el espacio sacrosanto y ordenado del templo, como un lugar oculto al profano, al cual solo se puede acceder atravesando todo el edificio, del atrio al altar, de la periferia al centro puro, del más depurado psiquismo humano durante la iniciática búsqueda. La idea de navegación está incluida en el lugar del edificio que la atraviesa y que se denomina nave, generalmente orientada de este a oeste.
con el recorrido que realiza el sol desde el alba al ocaso, sacralizando así el cantero a la naturaleza como obra de Dios, simbolizando a través de la piedra como materia el universo que lo rodea, uniendo el microcosmo con el macrocosmo y lo visible con lo invisible, que provoca en el ser humano una catarsis para recordarle su procedencia y esencia divina. Esto define en general lo que es una obra tan magna como puede ser una catedral, la Catedral de Sevilla, que es considerada como el último libro en piedra, y veremos el porqué. Oculta una serie de conocimientos, de saberes que no tienen nada de misterioso en general, sino que forma parte de un conocimiento general que se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿no? Bien, nuestro recorrido va a estar relacionado con el estudio de la geometría y de la numerología del edificio, donde nos encontraremos el número 5 y la figura del pentalfa, que se encuentra presente en multitud de elementos, tanto arquitectónicos existentes como decorativos. También hemos de citar que un escritor cita que posiblemente en el interior de la catedral se creara un pentalfa y demás, dependiendo de las puertas. Después lo rebatiremos porque en ese sentido se equivoca el autor. Gematría es el término, es un método de interpretación de nombres, palabras y frases hebreas basada en la asignación del valor numérico a cada carácter del alfabeto hebreo. Hemos de recordar que el alfabeto hebreo no tiene vocales, por lo tanto, ese mismo alfabeto, cuando se une con otras palabras, cambia el significado, incluso cambia la pronunciación de la palabra, con lo cual vamos a tener diferentes interpretaciones de una misma palabra. Por ejemplo, yo siempre lo cito como si fuera un hipervínculo, que está muy ahora de moda, en el sentido de que tenemos un texto, del texto cogemos el número 4, por ejemplo, contamos 1, 2, 3, 4, extraemos una palabra, 1, 2, 3, 4, extraemos otra, 1, 2, 3, 4, extraemos otra, y nos encontramos con que tiene sentido la frase que generamos. Con lo cual podríamos decir que es un libro que contiene a su vez miles de libros, tanto como numeración demo. ¿Bien? Entonces es una forma de interpretar y es una forma que después veremos cómo se desarrolla su interpretación a través de la Kabbalah o la Cábala, depende del autor que lo cite, a través de la Temorá, etcétera, ¿no? El número se indica en el edificio a través de las distintas formas, por ejemplo, a través de las 5 naves, que es la única catedral que tiene 5 naves longitudinales. El plano, cuyo autor se desconoce, en un pliego completo de 46 por 55 centímetros, en el que aparecen las 20 capillas y 5 naves por la catedral sevillana con sus 32 pilares. Ahora veremos la importancia del número de los pilares, unidos por estribos y pilastras. Esto es una copia hecha en 1488 y que se conserva en la Santísima Trinidad de Vidaurrieta, en Oñate, en Guipúzcoa. Los 32 pilares que conforman y sustentan la estructura integral del edificio, 3 más 2 nos da 5, las 68 bóvedas, 8 más 6 nos da 14, 1 más 4 nos da 5, es el nombre dado a la puerta del nacimiento como San Miguel, ángel guardián y arcano número 14, 1 más 4 nos va a dar 5, que representa la templanza. Y este, por contraste, entre los arcanos mayores tendrá su gemelo, que será precisamente el arcano 15, el diablo, que el diablo, si lo sumamos precisamente por numerología, 1 más 5 nos da 6. 6 es en el arcano, en el tarot, es el número de los amantes, pero además el número del hombre, es el que representa al hombre. Veremos que el 5, el 7, el 6 y el 9 son números fundamentales en lo que es la composición de toda la catedral. Ese número, el número 6, representará también a otro arcángel, el arcángel San Rafael. Si nos fijamos en el arcano 6, el de los enamorados, el de los amantes, veremos que cada uno de los rayos que lo compone son 24 rayos. 2 más 4 es 6, con lo cual refuerza el sentido del número 6. Además, hemos de pensar que es la catedral número 14 que se comienza en el gótico en España hasta la fecha de inicio, es decir, 1 más 4, 5. Y podemos también decir que es el número central entre los 9 naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, con lo cual nos encontramos que podríamos establecer un paralelismo entre lo humano y lo divino, como una parte central, ¿no? Como un vínculo, con lo cual ya nos está dando parte del papel real que tiene la catedral en el entorno, ¿no? Es como un vínculo, un puente, y de hecho el Papa es un pontífice, es el que une el cielo con la tierra. En la tradición cristiana, el pentagrama representa las 5 heridas principales o estigmas de Cristo. Para los pitagóricos, los 5 elementos básicos, como la tierra, el aire, el fuego y el agua, más el espíritu o idea de lo divino. Y en su representación
vemos que utilizarán lo que sería la sección áurea o el 1,618. La tradición hebrea se relaciona con las 5 puntas de las estrellas y los 5 libros básicos del Pentateuco, que son los libros inspirados supuestamente por Dios a la figura de Moisés. Y el pentalfa veremos que otras tradiciones, como la árabe, la utiliza en sus actos de magia, incluso en el pueblo judío, ¿no? También se utiliza como un referente. Estamos aquí precisamente viendo la que Gallego, que tiene una guía esotérica de la Catedral de Sevilla, nos presenta como la posibilidad de la inserción de un pentalfa dentro de la catedral. Yo no estoy de acuerdo con esa teoría, primero porque utiliza puertas, como por ejemplo, si vemos aquí, bueno, no se ve, la de San Cristóbal, que está inacabada, la de la Concepción, que es posterior, que se acaba gracias a una donación de una persona para que se pudiera construir la catedral, y por lo tanto tan solo tenemos que formarán parte de la parte superior el Cristo del Millón, la parte inferior sería la puerta del nacimiento y la puerta del bautismo. Yo propongo otro recorrido que se ajusta mucho más a la realidad de la catedral. No se trata de buscar un misterio por buscarlo, sino que ya es suficientemente misterioso la relación de la numerología, la simbología de cada uno de los elementos, incluso el suelo antiguo de la catedral era interesante porque estaba ajedrezado y se podía jugar al ajedrez y dependiendo de cómo la figura que fuera, tenía un recorrido la catedral u otro, ¿no? Cosa que pienso desarrollar en un libro que alguna vez, si tengo salud, lo haré. Bien, 9 meses son los meses necesarios para un alumbramiento. Son 9 los artesanos que podemos ver que van a alumbrar el nacimiento del templo. Yo pongo siempre como ejemplo la fundación de Norteamérica, en la que aparece precisamente George Washington con su mandil masón y tiene alrededor otros 8 masones que son los que están creando. Tened en cuenta que la masonería, vamos a llamar, bueno, la masonería es un derivado un poco perverso de lo que sería el oficio de la cantería, ¿no? En el sentido de que deja un momento determinado, en el siglo XVII, principios del XVIII, a dejar de hacer la parte práctica, que sería la cantería propia, el trabajo de las piedras, y pasa a formar parte otro tipo de gremios que no pertenecían a la cantería y pasaría a ser lo que sería la especulativa, ¿no? En la que ya entran en juego otro tipo de herencias y demás, que no vamos a entrar sobre la realidad o no, que no es el lugar que nos ocupa. Bien, este 9 se completaría con la unidad y por lo tanto sería 10, que sería la perfección. Y esa perfección, ¿dónde la vamos a ver? La vamos a ver precisamente en la puerta del nacimiento, con los 10 ángeles que van a representar las 10 esferas de poder del árbol cefirótico, del árbol de la vida, ¿no? Entonces, vamos a ver que esa tríada está compuesta precisamente de 3 en 3. La primera representaría los atributos de Dios, es decir, la parte celestial. La segunda representaría el mundo moral, que es la parte del mundo cristiano, la parte de la espiritualidad. Y la tercera, el mundo físico, la actuación que hay que hacer para poder superarlo. Pero es que el 10º sería la completa armonía del mundo. Bien, el estudio precisamente de ese significado, de ese árbol cefirótico, lo vamos a tener a través precisamente de la Kabbalah, siguiendo esos patrones que hemos definido anteriormente, de que a cada palabra se le asigna un número y ese número, dependiendo de los demás de su entorno, va a significar, va a cambiar incluso en la forma de pronunciarlo. A ese procedimiento se llama, y yo mi judío anda un poquito fatal, es Ofmat Azeraf, y se hace precisamente con el estudio de los 3 libros principales de la Torá, el Notaricón, la Gematría y la Temurá. Con la aplicación de cada uno de ellos nos va a dar diferentes tipos de lectura, con lo cual no es un libro, son miles de libros. El recorrido que yo aporto con esta obra es simplemente con las puertas contemporáneas, aquellas que nos van a indicar la parte de la vida de Jesús, aunque en el libro se analizan 8 puertas, ¿no? Se analiza también la de la Asunción, se analiza la del Príncipe, se analiza también la de la Anunciación, por llamarlo de alguna manera, y se analiza también la Puerta del Perdón, aunque no tiene tanta simbología, porque la simbología que tiene es una simbología de carácter árabe por las inscripciones y
los refranes del Corán, ¿no? El recorrido que yo propongo es desde la puerta del nacimiento a la puerta de la adoración de los magos, y digo magos con intención. De los magos nos iríamos a la puerta del bautismo, y de la puerta del bautismo iríamos hacia la entrada en Jerusalén, con lo cual haríamos un recorrido y nos daría una N invertida. Esa N invertida sería la letra que procede del fenicio, la letra Het, y que evolucionará posteriormente a ser la letra Eta, que es la séptima del alfabeto griego y que se corresponde con la letra H, que significa recinto vallado, límite tras el que se entra en un nuevo mundo. Vamos a verlo cuando analicemos las figuras de la puerta del nacimiento, como si algunas de las figuras van a poderse relacionar con las dos columnas del templo de Salomón, Jaquín y Boaz, pero eso lo veremos un poquito más adelante. En nuestro recorrido, fundamentalmente, como hemos dicho, vamos a trabajar con 7 puertas principales, aquí nada más que vamos a analizar una, y 3 secundarias, ¿no? Aunque incluso vamos a incluir la puerta de la Concepción, porque tiene figuras del Viejo Testamento, y que, como por ejemplo las figuras de la Verónica, de Judith, incluso algunas del Nuevo Testamento, como María Magdalena, como heroínas del pueblo judío. Pero ahí lo que nos va a interesar, porque son posteriores, son a partir de 1800 y pico, son posteriores y el diseño iconográfico participa de Demetrio de los Ríos. Y entonces lo fundamental de esas puertas no es la portada ni es el tímpano, es justamente los capiteles, porque los capiteles son un diccionario alquímico. Ahora lo veremos un poquito más adelante. Hipócrates relaciona ese número 7 que hemos dicho que se repite con asiduidad en la catedral junto con el 5 y el 9 como dispensador de vida, ¿no? Entonces, la luna cambia cada 7 días. A su vez se vincula con los 7 planetas conocidos de la época y es importante porque después veremos que están representados en la puerta del nacimiento. Es decir, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que eran los visibles a los humanos en ese momento y que tendrán una trascendencia porque van a ser reproducidos incluso en las casullas de los obispos, en fin, de mucha ornamentación a lo largo de toda la catedral. También nos vamos a encontrar con que en la puerta del nacimiento el Niño Dios va a estar rodeado con 6 estrellas. 6 porque es el número del hombre y el Niño Dios se ha hecho hombre encarnándose en ese niño que ha nacido, que viene de Dios. Pero es que además representará parte de esa simbología que vamos a ver de manera repetida, incluso la vamos a ver desde las tumbas egipcias. Lo vemos aquí. Son estrellas con 6 puntas y otras 6 puntas menores, con lo cual reforzaría el significado. A su vez también esos elementos los podemos relacionar con el procedimiento alquímico y ahora explicaré cuando analicemos la portada, el tímpano, explicaré el por qué lo tenemos que relacionar con esos elementos alquímicos. El Sol con el oro, la plata con la Luna, el hierro con Marte, Mercurio con su homónimo, el estaño con Júpiter, el cobre con Venus y el plomo con Saturno. Y todos ellos con los días de la semana, empezando como referencia del oro como domingo y el plomo como el sábado. También las 7 estrellas de Sirio, las 7 notas musicales, etcétera. También, según algunos libros de alquimia, serían 7 de los procesos para refinar del material deleznable al material puro. Aunque algunos otros autores lo referencian con 10 pasos, otros lo referencian con 12 y algunos incluso con 13 pasos. Pero realmente se podrían reducir el número a 7 porque algunos de los procesos de licuación de algunos de los productos sería un desdoble del mismo número, ¿no? Es interesante, sobre todo porque, como ya digo, es un libro alquímico. Yo creo que es el último libro alquímico que se hace en la península ibérica, ¿no? 7 son los días de la semana, la vida se regenera por completo en un hombre, y es cierto, cambia todas las células de su cuerpo cada 7 años. 7 son los agujeros de la cabeza, ojo, nariz, oído y boca, y si lo relacionamos con la Kabbalah nos dice que su representante es el candelabro de 7 brazos, la menorá, que además es el único que en Éxodo 25:11 le dice Dios a Moisés cómo tiene que hacerse y de qué manera tiene que estar labrado, ¿no? Lo dice de la siguiente manera, y cito textual del Éxodo, ¿no? Haz un candelabro de oro puro labrado a martillo, su base, su talla y sus copas, cálices y flores formarán una sola pieza. Las 7 puertas resumidas sería la puerta del nacimiento, que está marcada por una simbología de evangelios canónicos y apócrifos,
y que la figura que destaca sería Mercadante, a pesar de que el diseño de las puertas fue en un principio por Carlin y posteriormente desarrollado por Norman, algunas de ellas, otras no, igual que no todas las figuras que hay allí son de Mercadante, algunas son de Millán, etcétera, ¿no? La puerta de la adoración de los magos, que también tiene una marcada simbología de los evangelios canónicos y apócrifos. ¿El por qué digo esto? Pues porque el niño que se representa en la puerta de la adoración de los magos tiene la apariencia de un niño de 2 años y solamente en los evangelios apócrifos te dice que los reyes magos o los magos fueron a adorarlo transcurrido el plazo de 2 años, lo cual daría fuerza a la orden que dio que yo lo llamaba mucho cuando mis niños chicos lloraban. ¿Perdón? Herodes. Pues Herodes, la orden que dio de matar a todos los niños de 3 años para abajo, ¿no? Entonces sí, sería, y es una representación que lo que indica no es que el autor Perrin, en este caso, fuera un señor ni nigromante ni misterioso, sino que lo que indica es que tenía un profundo conocimiento de los apócrifos, ya que la Biblia en aquel momento y los demás libros apartados de la Biblia eran conocidos por la suma generalidad. Se vivía la cristiandad de otra manera como la vivimos ahora, ¿no? La puerta del bautismo, que tiene una marcada simbología evangélica, apócrifa y canónica, es de Mercadante y es la primera puerta firmada. Yo, de todas las demás, tan solo hay otra. Esta está firmada por el maestro Norman, que tiene una especie de 4 en la parte superior de la cabeza del Cristo. La puerta de la entrada en Jerusalén, que tiene simbología de evangelio apócrifo y canónico. La puerta de la Concepción, que tiene personajes femeninos históricos de la Biblia y Antiguo Testamento, heroínas del pueblo judío, y con capiteles alquímicos simbolizados en fábulas clásicas, y quien lo diseña, la idea, el plan iconográfico es Demetrio de los Ríos, que será a su vez el mismo que diseñará la de la puerta del Príncipe. La puerta de la Asunción, con personajes de la Biblia, apóstoles, santos, padres de la Iglesia, y la segunda puerta firmada, que la firma, y además es evidente la firma, está a la vista, por Berber, que da la casualidad que es el mismo que hace el monumento al ángel caído en Madrid, y que presentó el boceto en la Academia San Fernando, que es quien la aprobó la portada que hizo en piedra. La puerta del Príncipe con capiteles alquímicos, que está también hecho por Demetrio de los Ríos, pero esto ya no es un procedimiento, los capiteles que existen en la puerta del Príncipe no es un citar cada uno de los elementos, sino que lo que hace es que nos muestra todos y cada uno de los pasos para conseguir la gran obra. La puerta del perdón, que como he dicho anteriormente, tiene simbología musulmana, debido a que ahí están talladas muchas de las sudras de los musulmanes, y las otras 2 puertas no tienen simbología ni importancia, porque una sería la puerta del lagarto y otra la puerta del sagrario, que es de estilo neoclásico y que no entra dentro del estilo de conocimiento de ese momento, ¿no? Como tenemos poco tiempo, vamos a analizar la puerta del nacimiento, en la que podemos considerar que es la primera puerta de la vida física de Jesús. Entonces, al ser la puerta que indica la vida física de Jesús, lo lógico es que estuvieran los 4 evangelistas, como están en la siguiente distribución. A la izquierda está San Marcos y San Juan, en el lado derecho está San Lucas y San Mateo, y delante de la puerta están San Laureano Obispo y San Hermenegildo Rey, ambos situados en la parte externa, como indicando que pertenecerían a las 2 columnas del templo de Salomón. Por ejemplo, Jaquín y Boaz. Jaquín y Boaz es el nombre dado a las 2 pilares de bronce que se encontraban en la puerta del templo de Salomón, que fueron hechas por Irán de Tiro o Irán Akif, que es la referencia del cuerpo de los masones, y si alguno asiste a un templo masónico, verá que siempre están representadas las 2 columnas y el suelo ajedrezado perfectamente para representar ese momento, ¿no? Y se supone que están compuestas su nombre precisamente de las 2 primeras palabras de las 2 líneas provenientes de los salmos del rey David. Así, Jaquín será: Jehová establecerá tu trono para siempre, y en la fortaleza Boaz de Jehová se regocijará el rey. Con lo cual simbolizarían las 2 columnas las promesas dadas por Dios a David sobre su dinastía y que ésta no se perdería nunca, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el significado de San Leandro? San Leandro lo que nos va a indicar es que simbolizará la formación necesaria para adquirir ese conocimiento. Entonces, ese conocimiento lo que te va a llevar es a un conocimiento iniciático. En su báculo,
que es el principio, que nos va a indicar que este es el principio del camino, nos encontraremos con que tiene 4 nudos que va a indicar fundamentalmente que son los 4 elementos: tierra, fuego, aire, viento, pero también nos va a indicar que esa palabra, una vez que está asumida y está siendo difundida, se va a desparramar, se va a difundir a los 4 vientos, ¿no? A los norte, sur, este, oeste. Y además posee en una mano, lleva el báculo, y en la mano derecha lleva un libro. Ese libro está cerrado y, por lo tanto, ese libro lo que nos indica es que para poder transmitir el conocimiento tiene que abrirlo, tiene que introducirse dentro de lo que sería el conocimiento para iniciarse en ese camino, ¿no? Si observamos los capiteles que hay alrededor, en los doseletes, veremos que están representadas las hojas de acanto, que representan la inmortalidad. En el libro hablo precisamente del origen de esa relación, que es sobre la tumba de una niña romana, que es preciosa la historia, no entramos porque es un poquito larga, que va a representar la inmortalidad. Y además la cabeza de este San Laureano está inclinada hacia un lado donde hay un ángel, un ángel precisamente en uno de estos doseletes, que lo que nos va a indicar es que sería el portador de la noticia que anuncia la profecía de la llegada del Mesías. Cuando analizamos la puerta del bautismo, si os fijáis, entramos en los detalles de cada uno de los elementos simbólicos de la vestimenta de los prelados y demás. Pero hay un hecho que me gustaría destacar, que sería del báculo de los obispos, incluso del Papa. Fijaros que casi siempre va a aparecer una cabeza de zorra. Lo veis ahí, en la parte inferior, al lado de los nudos. Esa cabeza de zorra significa que mediante el camino de las personas que tienen el conocimiento se acabará con los falsos profetas. La zorra se identifica en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento como parte de los falsos profetas, aquellos que dan un mensaje equívoco que quieren alterar el camino de la iniciación. San Hermenegildo nos va a representar el peligro que toda sabiduría encierra. Pues eso representaría la parte negativa, la Boaz, la columna Boaz, con su binario Jaquín, que anteriormente hemos dicho lo que significaba. ¿Por qué? Porque esta figura fue decapitado porque no juró de su religión, en este caso de su fe cristiana, pese a que su padre Leovigildo la amenazó. Lo vemos vestido con un traje de época correspondiente a un príncipe, que además lleva un martillo de 2 manos, una espada y una daga de arandela, que en todos los manuales del siglo XV, del siglo XVI y hasta bien entrado el siglo XVIII se explicaba el manejo precisamente de esa daga de arandela para dar una estocada rápida y fácil. Pasamos a los profetas. Empezamos por San Juan, que es el único que mira el tímpano de la puerta, de los 4 profetas. En concreto, tiene su mirada posada en el niño recién nacido como símbolo del futuro del niño. Este profeta tiene como símbolo en el tetramorfo el águila. ¿Y por qué el águila? Porque es el ave que vuela más alto y, por lo tanto, el Evangelio de San Juan es el más místico, es el que tiene un concepto mucho más elevado de la figura de Jesús y de su entorno, pero además, al volar tan alto, es el único ave que es capaz de mirar a los ojos al sol, y por lo tanto está mirando al sol, que está representado en ese elemento alquímico que después veremos, que es ese etanol donde está el niño naciendo. Algunos autores lo suelen confundir por su iconografía, ¿no?, con la Magdalena y demás, pero esos son gentes del misterio. Nosotros vamos a ver que aquí se representa, como siempre se ha descrito, como un joven sin barba, con una larga melena, con rasgos afeminados. De su cordón, a modo de símbolo, penden útiles para la escritura, un frasco de tinta, un estuche donde supuestamente guardaría las plumas para su actuación, y en su mano izquierda sujeta un libro cerrado, igual que como vimos el santo anterior, lo que conlleva que es transmisor del conocimiento, mientras que en la derecha sería la mano que ejecuta la acción, la que mediante la escritura nos va a dar a conocer el mensaje de Jesucristo. También vemos que aparece en el docelete, porque es importante la relación entre las figuras que están al lado y las figuras principales. Vemos que aparece un ángel, pero que no tiene relación con él, ni él está inclinado con el ángel, porque no existe esa interacción. Veremos cómo en otros profetas sí existe esa interacción.
San Mateo sustenta en su mano izquierda un libro, también cerrado, y sobre el que se aposenta a su vez un ángel, que es el que lo representa en el tetramorfo, ¿no? Y en la otra mano tiene abierta, cayendo, una cartela, que representaría que es conocedor del Antiguo Testamento y que en realidad está cumpliendo una profecía. Este evangelista, a través de este evangelio, pretendía demostrar que la figura de Jesús era la figura esperada y anunciada en todas las escrituras de la Biblia. Por lo tanto, con respecto a esta figura mesiánica, le daría de tal importancia que no conllevaría ninguna figura que complete el docelete circundante. Hemos de pensar que cuando el escultor está trabajando, lleva ya concebido que tiene que haber una figura y una figura que la complemente. Cuando la figura de por sí ya tiene un significado profundo y rotundo, no utiliza otro elemento, sino que lo aplica tal como está, ¿eh? Observemos que también a través del tímpano hay 10 doseletes, 8 que están íntimamente relacionados con el número templario, el 8 templario, que yo ahí ni entro ni pincho, ni corto, y lo diferentes son ángeles tocando diferentes instrumentos musicales, etcétera. Tan solo hay 2 figuras más elaboradas que pertenecen a Pedro Millán, y lo sabemos porque están firmadas en la filasteria por Millán Fisit, ¿no? Que además es curioso porque la figura de Millán, siendo un magnífico tallador, cobra, según consta en los documentos de fábrica en la Catedral de Sevilla, consta simplemente como un entallador, cosa que debe de significar que tuvo algún problema con la justicia o que realmente le iba muy mal. En fin, no se puede entender porque parte de la puerta del bautismo y parte de la puerta del nacimiento, algunas de las figuras las termina él. Bien, toda esta estatuaria, tanto la de Mercadante como la de Millán, como la de Perrin, está hecho en barro cocido. ¿Por qué? Porque en el libro de la Gárgola de la Catedral de Sevilla explico las 2 canteras fundamentales que se utilizan para la piedra de aquí, la piedra caliza de Morón y la piedra ostionera que se trae de las costas de Cádiz. Esa piedra es una piedra que es muy rica en sal y que por lo tanto la sal que absorbe la humedad crece de tamaño y produce una serie de microgrietas en la superficie, lo cual afecta al acabado de la obra porque no le puede dar, al ser además muy porosa y muy granulosa, no le puede dar el nivel de acabado que se merecía una obra como esta de la catedral, ¿no? Y por lo tanto se decidió que se iba a usar el barro cocido en todas ellas, ¿no? Sobre todo en el nacimiento del bautismo. Sin embargo, en la Puerta de la Asunción no se usa el barro cocido, se usó por segunda vez porque estuve investigando a ver si en la Sagrada Familia se había usado antes que aquí y sin embargo sí, se usó antes y de hecho se creó el cemento Portland a petición de Gaudí para hacer dentro de lo que era el Parque Portland y demás, hacer ese tipo de material que es el cemento Portland y que esto le causó multitud de críticas por los artistas de la época en Sevilla, ¿no? Como consta en el documento 61.887 del viernes 22 de julio de Sevilla, en la petición formulada al Cabildo y denegación de la misma para quitar y reformar la estatua de la portada principal en acta capitular de 1887, folio 39 bis. Entonces el señor García Valero dijo que había oído a varios artistas de reconocida competencia que las estatuas que estaban poniendo en la portada principal de esta santa iglesia no estaban arregladas al arte y además eran de pésimo gusto y quería sus deberes ponerlo en conocimiento del excelentísimo Cabildo para que pudiera tomar alguna resolución y por su parte pedía que se mandara a retirar las estatuas para que fueran reformadas. El señor Deán, como encargado por el testador en invertir el legado destinado para la conclusión de la indicada puerta, dijo que también él había oído censurar la obra de la puerta principal y no había hecho caso porque todo cuanto en ella se había hecho y se estaba haciendo ha sido bajo la dirección del arquitecto don Joaquín Fernández y con la aprobación de la Academia San Fernando. Y respecto a estas estatuas que se estaban colocando, solo tiene que decir que han sido encargadas al escultor señor Berber, que es el mismo que hizo el medallón de piedra que está colocado sobre dicha puerta, y los diseños o modelos que se presentaron con la debida anticipación a la Academia de San Fernando, y ésta los aprobó no de manera ordinaria, sino de especial y laudatoria. El Cabildo, en vista de la manifestación del señor Deán y considerando que el cuerpo facultativo reconocido legalmente en España es la Academia de San Fernando, acordó que se ejecutase con la referida academia, luego aprobado, y de que todo, cuando se haga en adelante, sea también aprobado por la misma. Con lo cual hubo una corriente que iba en contra precisamente de la aplicación de este material. Yo diferiría mucho de esa negativa, porque yo que he tenido la oportunidad de dibujarla, fotografiarla, tienen un altísimo nivel artístico. No sé si
los compañeros escultores que saben mucho más que yo, que los míos es otro campo, pero yo considero que tienen un altísimo valor escultórico y que además tienen todas y cada una, las 49, a pesar que se contrataron 103, me parece, las 49 que sí se entregaron tienen una altísima calidad y tienen un nivel de acabado y cada una tiene su nivel de gestualidad debido al tipo de penitencia que tuvo, el tipo de muerte que tuvo, etcétera. Podemos ver aquí en este dibujo un detalle del nivel de acabado tan exquisito que se consigue con el barro cocido por parte de Mercadante. San Marcos, a cuyos pies aparece un león alado, que es la figura que le representa en el tetramorfo, al igual que la figura de San Laureano, aparece con los ojos entornados, como meditando o recibiendo un mensaje, con la cabeza inclinada hacia uno de los dos celetes. Y en uno de esos dos celetes aparece un hombre barbudo con una capucha. ¿Y quién será ese hombre barbudo con una capucha? Que además porta otra cartela. Pues, según dice los estudiosos de los Evangelios, Marcos no fue discípulo directo de Jesús. Los estudios de los Evangelios atribuyen su Evangelio a que estaba inspirado en lo que le contó Pedro, según nos dice Eusebio, obispo de Cesarea. Por lo tanto, tenemos la figura del chivatillo pegado a la oreja del santo que le está diciendo cómo tiene que escribir el Evangelio. Y por último, San Lucas, cuya representación es el toro, precisamente hablando del sacrificio de Zacarías a Dios, que significa o simbolizaría que el hombre puede triunfar por encima de las pasiones animales, nos vamos a encontrar con que en los doseletes cercanos lo que se encuentra en uno son los dragones. ¿Y de dónde puede venir esto? Esto viene precisamente de la referencia a la profecía de David, que nos dice: alabad al Señor sobre la tierra, vosotros los dragones y todos los abismos. Vamos a ver que la figura del dragón aparece en muchas ocasiones en la Catedral de Sevilla, incluso custodiando lo más sagrado, que en el anexo del sagrario, donde todas las cabezas que hay son cabezas de dragones, y esas cabezas de dragones son de las llamadas de mascarón, solamente se representa la cabeza del dragón, ¿no? A continuación seguimos con la parte de los dos santos que aparecen en cada uno de los lados, hechos por Pedro Millán, que están firmadas las filasterias, y son dos ancianos de pobladas barbas. Uno tiene la mano izquierda inclinada hacia arriba, indicando que sería la enseñanza del maestro al alumno, o bien podría indicar que lo que está arriba es como lo que está abajo, ¿no? Que es una máxima hermética del dios Hermes, en la que nos daría el significado de que al entrar en el templo nos introducimos en la representación terrenal del Jerusalén celeste. Y es verdad, es decir, realmente el esquema de todas las catedrales sigue un esquema sobre la base del Jerusalén celeste en proporción, porque la Jerusalén celeste es muchísimo más grande. En el ala izquierda vemos otro anciano que se mesa las barbas en una señal de superación de ofensas, de mesura, de raciocinio, de atracción, etcétera, y que está descalzo, lo que simboliza que dicho personaje está por encima de todas las cuestiones de índole terrenal. Se encuentra, por lo tanto, en un estadio muy superior del espectador y ambos llevan las filasterias. También vamos a encontrarnos que a su lado también aparece un murciélago y al otro lado aparece un dragón, que lo vemos ahí en una fotografía que no están muy allá, pero que se pueden apreciar. Y esto es porque este concepto, este animal, que es un quiróptero, está incluido entre las aves, siendo un mamífero, pero claro, entra dentro de lo que sería el concepto de clasificación mosaica, que desconocía realmente la naturaleza de esos animales. Bien, y lo cita en Levítico 11, 19, y después también en Isaías 2:20, donde dice que algún día arrojará al hombre a sus ídolos entre topos y murciélagos, lo cual tendría el significado aquí precisamente como una parte del reconocimiento de la figura de Dios como Salvador. Vemos en las arquivoltas ángeles músicos, que por ejemplo vemos en el lado izquierdo y de abajo arriba un ángel tocando la viñuela, otro un salterio, un laúd, otro portando el último una cartera que anunciaría el cumplimiento justamente de una profecía bíblica, ¿no? También vemos una figura de un dragón, pero en una actitud de sumisión frente a lo que allí está representado. En el otro lado, también de abajo arriba, un ángel que toca el aulos, que es un oboe de doble caña, una gaita, dos tamboriles el último, y tan solo los ángeles portando carteras, lo único que nos indican es eso, es simplemente el cumplimiento de una profecía. Vemos en la parte superior, rematando el conjunto, lo que sería un serafín, en contraposición al que remata el conjunto en la puerta del bautismo, que es un ángel. ¿Y cómo lo distinguimos? Porque el serafín, las alas le parten del pecho
y los ángeles le parten las alas de la parte posterior. En el libro analizamos los tipos de ángeles y demás. Realmente el serafín estaría en la escala, vamos a decir, de mayor a menor de los ángeles, estarían por debajo de los tronos, serían y por encima de los arcángeles. También vemos en lo que sería la jamba de la puerta, a ambos lados, vamos a ver dos ángeles también portando cartelas, con lo cual nos está indicando que todo lo allí representado forma parte de una profecía bíblica y que se está cumpliendo. Y a los lados de la puerta nos vamos a encontrar con unos personajes que es una lástima que estén trabajados en piedra ostionera y que la restauración mediante el chorro de arena lo que está haciendo es restarle un poco del volumen y se está cargando parte de lo que sería la volumetría general. El de la izquierda nos podemos encontrar un personaje que tiene una cabeza con unas orejas muy grandes, con un cuerpo así como de serpiente, con unas arpas por garras, y el de la derecha es un personaje que se repite mucho, casi siempre en las catedrales góticas, que es un personaje que nos está enseñando el trasero. Pero aquí está totalmente, por la calidad de la piedra, que es una pena porque realmente podríamos entrar a analizar la simbología, pero como lo desconocemos sería muy atrevido por mi parte entrar a valorar esa simbología. Y a ambos lados de la puerta, para el desagüe de las aguas limpias, nos vamos a encontrar dos dragones que, como ya hemos dicho, hemos abundado en el significado. Vámonos a la parte central de la puerta, en el tímpano, donde nos vamos a encontrar al Niño Dios en una especie de pesebre, pero que ese pesebre nos recuerda mucho a lo que sería un atanor alquímico. Es decir, el atanor alquímico, la función que tiene es que siempre tiene que estar ardiendo para que el proceso de reciclado de la materia esté siempre en constante movimiento y se pierda una y otra vez, ¿no?, hasta llegar a la esencia pura. Bien, pues ese atanor alquímico lo vemos por la forma de las hebras de paja que parecen lenguas de fuego, y que realmente eso nos puede indicar parte del procedimiento alquímico que hay ahí. Realmente se podría hablar de manera muy general que el procedimiento alquímico se produce cuando nace el niño, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso porque sería analizar ya el concepto filosófico y no es lo que nos atañe. Hemos de fijarnos que en la parte superior están, como hemos visto anteriormente en un gráfico, resaltar 3 estrellas a la derecha, 3 estrellas a la izquierda, el niño que se correspondería a la figura del sol y cuya posición sur-norte nos indicará que la cabeza del niño se encuentra en la parte de la luz, nunca en la parte de la sombra. La disposición de dichos ángeles son semejantes a la disposición en el árbol sefirótico, que ya lo vimos con anterioridad, que, como hemos dicho anteriormente, podría conllevar parte del proceso alquímico en las diferentes fases, que tiene su estrecho paralelismo precisamente con cada una de las fases de ese procedimiento alquímico, que sería el Ketener, el Binah, el Osmad, el Geburah, el Esed, el Teret, el Hod, el Nesat, el Yesod y el Malkut. Si nos fijamos, están divididos casi en imagen especular uno con otro. Serían 5 y 5, que nos daría el número 10, que es el número de la perfección. A su vez, podemos, incluso a simple ojo, se puede observar restos de pintura. Sobre todo, hay mucha abundancia de los restos de pintura, según algunos informes de la restauración, que ha padecido las puertas, y digo bien padecido, restos de pintura ocre, porque durante un tiempo se restauró, por llamarlo así, se parcheó algunas de los faltantes con cemento Portland. No hay que ser muy listo para ver que la contracción que puede tener un barro cocido y la contracción que pueda tener un Portland daña la superficie. Los expertos son los que pueden pronunciarse con mayor. También hay restos de un intento de restauración con pintura al óleo, pero son apenas perceptibles. Y también una cosa que me llamó la atención y que no cita en uno de los informes de la restauradora, que no cita que posiblemente las estrellas tuvieran en su momento o bien una cobertura metálica de cobre, porque aparecen restos de orín metálico, o que estuvieran cubiertos de pan de oro de mala calidad, por supuesto, no de oro fino, y por lo tanto también se oxidaría al estar a la intemperie. Pero claro, eso no sé, estuve por hacer una recreación de cómo se vería, que la verdad estaría bonito el conjunto. El niño se vería amarillo, como el sol que representa, el fondo sería azul y las estrellas tendrían un color de cobre, que con algunas horas del día brillarían intensamente.
A continuación nos fijaremos en la figura de José, cuyo nombre etimológicamente significa el que conoce las cosas y el que alcanza la sabiduría, que observaremos que no porta, por lo tanto, en algunos autores incluso dudan de que esa sea la representación de la figura de José, porque no porta los elementos iconográficos cristianos propios, como son la vara de nardo o el bastón reseco ofrecido con una flor, ¿no?, como signo de que aún en la madurez puede dar su fruto. Pero sí nos da una señal, que es que porta un gorro frigio, que a su vez tiene varios significados, que sería la parte masculina, en contraposición de la parte femenina, que veremos después su representación alquímica tanto de la Virgen María como de San José, que conlleva además la sublimación del erotismo, que aquí no entramos, la parte masculina, como he dicho anteriormente, la asunción del sacrificio y como símbolo de una persona iniciada en la alquimia, como portador de un conocimiento. ¿Cómo reforzamos esto? Pues lo vamos a reforzar porque nos encontramos que esa figura además porta un símbolo amarrado sobre su cintura. Y eso tiene diferentes significados, porque eso conllevaría un compromiso para cumplir una palabra dada, con lo cual es cierto que le da la palabra al ángel de que va a estar con María, pese a que el niño no es suyo y demás, que además sería una representación del cierre de un círculo mágico que representaría a los altos magos, teniendo dos terrenos distintos, de la cintura para arriba, la parte que va a trabajar en la parte espiritual, de la cintura para abajo, la parte que va a trabajar en la parte material, y que ahora veremos que ese significado posible lo refuerza con tener las dos rodillas descubiertas. Y ese símbolo está compuesto a su vez de 3 cuerdas. 3 cuerdas que, si nos fijamos en la parte de la cuerda, acaba en 3 picos. Esos 3 picos va a representar la unión que hay junto con la Trinidad, que era un triángulo formado por 3 puntas, y además ese triángulo está con el punto, uno de los vértices, apuntando hacia abajo, que representa que el trabajo que él va a realizar, el trabajo por el que él se ha comprometido, se va a realizar en lo terrenal. Si estuviera con el pico hacia arriba, significaría que el trabajo es espiritual, como cuando vemos algunas representaciones en algunos iconos de la imagen de Dios, en la que se ve un triángulo y dentro del triángulo, pues ese es el concepto. Vemos asimismo que tiene ambas rodillas descubiertas, que es un símbolo de iniciado. Lo vamos a ver en muchos santos, por ejemplo, el santo que porta al niño, lo vemos que tiene siempre una rodilla. Dependiendo del tipo de rodilla que tenga, su actuación será en un plano más espiritual o más físico. En este caso, tiene ambas, y por lo tanto la derecha, que representa al Padre, que representa la autoridad, y a su vez representa el poder no material, mientras que la rodilla izquierda representaría a la Madre y a los poderes de índole material, lo matérico y la naturaleza. Una de las cosas que vamos a ver mucho en los santos es que tienen un pie calzado y un pie descubierto. El pie calzado indica que es muy afín a lo material, que su actuación está en lo material, y el pie descubierto, como iniciado, nos va a indicar, dentro de esa base iconográfica, que tiene una relación con lo espiritual, que tiene una relación que va más allá de lo meramente matérico. Vemos, volviendo al mundo alquímico, vemos a su vez que en este caso la Virgen representaría el mercurio, la parte negativa, cuya humedad va a ser absorbida por el azufre, que sería el símbolo del hombre, ¿no? Y lo vemos además porque si trazamos una línea desde el peso solar del niño hacia los ojos de la Virgen y desde el peso solar del niño hacia los ojos de San José, vemos que hace el signo del equilibrio, el signo de Libra. Y además representaría, ya que nos gusta tanto el tema de los masones, representaría un compás, pero no es un compás abierto, es un compás que está como a 75 grados, lo que significa que la tarea está por hacer. Se ha cumplido, pero está por hacer. ¿Por qué? Porque si estuviera abierto a 90 grados, sería una escuadra, y por lo tanto significaría que tenemos el poder sobre la materia, y además podemos hacerlo en 2 campos, en lo matérico y en lo espiritual, que sería el símbolo del cantero, en este caso, porque sería el equilibrio perfecto y lo que cuadra cada elemento para que se componga con otros elementos a la vez. Los evangelios apócrifos, esta imagen, que en todas las guías aparece como imagen oferente, la pista de quién podría ser, y eso nos daría la idea de que quien diseñó, en este caso Mercadante, el tímpano, sabía perfectamente y conocía a la perfección los evangelios apócrifos, porque la pista de quién es este personaje nos lo da el evangelio armenio de la infancia de Jesús, donde José, al salir corriendo, cuando la Virgen María se está poniendo de parto en una cueva, que no en un establo, pues se encuentra con una señora en el camino y le dice:
José preguntó a la mujer: «Te agradeceré me des tu nombre». Y la mujer repuso: «¿Por qué quieres saber mi nombre? Yo soy Eva, la primera madre de todos los nacidos, y he venido a ver con mis propios ojos mi redención, que acaba de materializarse». Y al oír esto, José se asombró de los prodigios que venía siendo testigo y que no se daban vagar unos a otros. Habiendo llegado a la caverna, se detuvieron a cierta distancia de la entrada, y de súbito vieron que la bóveda de los cielos se abría y que un vivo resplandor se esparcía de alto a bajo. Una columna de vapor ardiente se erguía sobre la caverna y una nube luminosa la cubría, y se dejaba oír el coro de los seres incorporales, ángeles sublimes y espíritus celestes que, entonando sus cánticos, hacían resonar incesantemente sus voces y glorificaban al Altísimo. He añadido a los ángeles porque en ningún momento se citan los coros de ángeles ni que estuvieran bailando y demás en los dos autores que lo citan el nacimiento de Jesús en los evangelios, ¿no? Así observamos cómo ese coro de ángeles que se representa, posteriormente vamos a ver en qué referencia hay dentro de los evangelios apócrifos. Pero la ofrenda que porta esta imagen, esta persona oferente, nos indica que tiene un alto parecido con otras representaciones del tarrito de ungüento que utilizó María Magdalena para ungir los pies de Jesucristo, ¿no? Y si nos fijamos, tiene la misma forma y estructura a como se ha representado a lo largo de la historia del arte la figura de María Magdalena, que en este caso sería Eva, y nos da precisamente varias pistas. Una de ellas es que lleva el pelo tapado, lo que representaría en el románico y posteriormente en el gótico y demás, las representaciones, las mujeres casadas no enseñaban el pelo porque se consideraba un signo de sensualidad y demás, y de hecho hoy día en algunos países más, pues donde gobiernan otras culturas, pues se considera casi una ofensa que una mujer vaya con el pelo suelto. Pero es que además nos indica que podría ser una mujer casada, que podría ser una viuda, pero que al llevar ese bote nos va a indicar que lo lleva como un signo del ungimiento de Jesús, como parte del sacrificio necesario para completar su obra. También vamos a ver en la portada de los magos cómo uno de los magos no quiere entregar uno de los dones, uno de los regalos que tenía que entregar al niño, porque va a representar precisamente el sacrificio, ¿no? Eso lo podemos ver en la puerta de los magos. A la izquierda vemos las figuras tradicionales del buey y la mula, que no aparecen en los evangelios canónicos, que es una cosa que pone de moda San Francisco de Asís, que además lo recupera de otro evangelio apócrifo, pero si nos fijamos, están encerrados a una aldaba, lo que indica que para adquirir ese conocimiento hay que llamar, y hay que llamar de una manera muy determinada, ¿no? Bien, San Francisco de Asís se basa precisamente en el evangelio del pseudo Mateo para narrarnos la historia del buey y la mula, que, como digo, ninguno de los dos profetas que reflejan el nacimiento de Jesucristo en su evangelio lo incluyen. El tercer día después del nacimiento del Señor, María salió de la gruta y entró en un establo y depositó al niño en el pesebre, y el buey y el asno lo adoraron. Entonces se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías: el buey ha conocido a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Y en estos mismos animales que tenían al niño entre ellos, lo adoraban sin cesar. Entonces se cumplió lo que dijo por boca del profeta Habacuc: te manifestará entre dos animales. Y José y María permanecieron en este sitio con el niño durante 3 días, dando así cumplimiento a las profecías del profeta Habacuc y del profeta Isaías. Vemos justo encima de ese establo, donde se encuentra el buey y la mula, una rueda de personajes que bailan alrededor de un coro. Y precisamente bailan con una figura de un gaitero. El gaitero tradicionalmente se representa casi siempre como un personaje que es capaz de despertar la lujuria con la música suya. Por lo tanto, los Holbein, Bruegel y demás lo representan casi siempre al gaitero itilifádico. Es una forma. Pues bien, ese corro está compuesto, como vemos, por 5 personajes y además está coronado por un ángel. Esa perspectiva, algunos autores la relacionan con la rosa de 5 pétalos, que sería la flor del loto, que conllevaría precisamente el rastro de la evolución, de que todo permanece, que todo el ciclo de la vida, muerte y resurrección, se va completando con la figura que allí se representa. Ambas imágenes están coronadas con un ángel y de nuevo aparece el 5. Ese ángel, si nos fijamos, después lo analizaremos, no mira a nadie, es decir, no mira ni a lo que está pasando en el tímpano,
ni mira ninguna figura, está con la mirada perdida hacia el universo, ¿no? También podemos observar que las 3 figuras principales están cubiertas por sendas dovelas formadas cada una por 3 arcos ojivales, lo que de nuevo nos dará el número 9. Y el número 9 lo que significa la obra completa y conclusa, es decir, se cierra un ciclo con el nacimiento del niño y por lo tanto comienza a partir de ese momento la vida del niño. Y esa imagen la sacamos no de los evangelios canónicos, sino la sacamos del Evangelio árabe de la infancia de Jesucristo, donde se nos narra: y en aquel momento llegaron unos pastores y encendieron una gran hoguera y se entregaron a ruidosas manifestaciones de alegría y aparecieron unas legiones angélicas que empezaron a alabar a Dios y los pastores también lo glorificaron. Y por último podemos observar 13 personajes que están viendo, que se supone que es un pueblecito, que es Belén, pero que por desgracia algunos han perdido la cabeza, otros han perdido las manos y por lo tanto no podemos entrar en un estudio simbólico de lo que podrían representar. Estuve intentando antes de terminar el libro a ver si podíamos encontrar incluso un movimiento musical por la ubicación de las cabezas, como si fueran negras y tal, como sí encontramos en el Jardín de las Delicias del Bosco, que hay una serie de elementos, y como también encontramos en la cena de Leonardo da Vinci, que cada una de las cabezas de los apóstoles dan lugar a unas notas y esas notas dan lugar a una melodía, ¿no? Y ya está. Y por último, enseñaros algunos de los más de 300 dibujos que componen las 7 puertas. Que han sido más de 3 años y pico de trabajo. Ya os digo que se representan las 7 puertas y desde aquí os tiro que podemos hacer una serie de conferencias sobre las puertas, una por cada puerta, porque cada una tiene para... Aquí hemos ido muy rápido porque estaba agobiado con el reloj y hemos ido muy rápido porque tiene mucha más enjundia la... Han dibujado los 49 santos de la Puerta de la Asunción, algunos elementos también, las gárgolas que se dibujaron en su momento para el libro de las gárgolas de la Catedral de Sevilla. ¿Veis? En concreto este es el mago que no quiere darle... Estas son impresionantes, algunas de ellas. Y ya está. Quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis.